Tiene cuentos que abarcan distintos periodos, ¿no? Hay 4 o 5 cuentos que son de un periodo fuerte de escritura que fue en el 2012, 2013, simultáneo a mi última novela, América Alucinada. Entonces, esos cuentos tienen, por lo menos el cuento que titula el libro, tiene mucho que ver con, y otro más, el último o el anteúltimo, los 2 últimos. Tienen mucho que ver con esa novela en cuanto al lenguaje y a ciertos tratamientos del espacio-tiempo. Quería darle la vuelta a un libro de cuentos que tuviera resonancias, que los cuentos justificaran su lugar en el libro, digamos, no solo porque fueran buenos narrativamente, sino porque tuvieran diálogos, ¿no? Y eso lo terminé de hacer en el año pasado, en 2017, que escribí una serie de cuentos, algunos quedaron y otros no, pero terminé de entender lo que yo quería hacer con el libro, ¿no? Que tuvo que ver con este trabajo del espacio-tiempo en el libro y también con una vuelta a cierta forma más pura de la narración, que para mí tiene que ver, por ejemplo, con el cuento de hadas, por más que no sean cuentos donde pasa nada maravilloso, ¿no? Es decir, no hay cosas sobrenaturales, pero sí estuve leyendo deliberadamente muchos cuentos de hadas como para captar esa potencia que tiene esa narración. Me gusta trabajar en ese borde, ¿no? Ya lo venía haciendo en Las Poseídas y en América Alucinada con otros géneros, el gótico o la distopía, y acá me gustó trabajarlo desde ese género, en contacto con el género cuento maravilloso, sin que fueran cuentos maravillosos. Cuando estaba terminando el libro encontré la frase de Alejandra Pizarnik que está como epígrafe, y esa frase de ella refiere al cuento de hadas, ¿no? Claro. O sea, esta idea de que en el cuento de hadas vos no necesitas como lectora mucha definición del espacio o del tiempo, porque es un cuento que te pide que suspendas ese deseo de seguridad que te da el realismo, ¿no? Por eso es un cuento donde cualquier cosa puede pasar. Bueno, yo quería lograr ese efecto sin escribir cuentos de hadas. Bueno, era el título de ese cuento, ¿no? Y obviamente que ya una vez que tenés un cuento que se llama El amor es una catástrofe natural, si no le pones ese título al libro, es como que no te diste cuenta que tenías un titulazo. En realidad ese es un cuento muy importante para mí. Pertenece a ese periodo que te decía, el 2012. Lo escribí como te podría decir, como en un estado de mucha intensidad, en pocos días, qué sé yo, una semana de trabajo. Y fue interesante para mí lo que me pasó porque empecé por un lado el cuento y terminó en otro. Me interesaba esto del ambiente, ¿no? Esto del lugar donde ella está en una ciudad gris y se acaba de separar y todo es ominoso y es un pueblo donde pasan cosas raras. Me interesaba eso, que estaba un poco inspirado en mi experiencia en Pittsburgh, ¿no? Que es una ciudad donde hay solo 30 días de sol pleno al año. Entonces era un poco esto que yo sabía que pasaba en Pittsburgh, donde la gente se deprime físicamente porque no hay sol. ¿Qué pasa si lo exageras? ¿Qué pasa si haces un cuento donde es verdad que la gente se deprime, pero porque se deprime hace cosas terribles? Y esa era la premisa. Esta idea de lo catastrófico, de la desolación, que yo ya la venía trabajando desde el primer párrafo en torno al cuento, pero también en torno a ella, que se ha separado y que se siente absolutamente deprimida con eso, cobró otro sentido cuando aparecen los otros personajes y ahí apareció el título. Es decir, cuando terminé de escribir el cuento, apareció el título. Yo no me consideraba cuentista porque me enamoro mucho de los personajes. Una vez que aparece un personaje me gusta seguirle la pista hacia su pasado y a lo que le va a pasar, ¿no? Entonces casi siempre las historias se me disparaban hacia novelas. Me di cuenta que obviamente que son decisiones, o sea, es una cuestión de control sobre la propia escritura, es decir, decidir, esta ramita que se podría abrir y podría contar la historia del personaje antes y que por qué está en el lugar que está, es una cuestión de decisión, no podar esa ramita, digamos, no seguir ese camino y concentrarte en la intensidad que tiene que tener un cuento, ¿no? Que es lo que define la forma, esa intensidad, esa tensión de fuerzas que está dentro. Entonces, bien, no me considero ninguna de las dos cosas. Creo que tiene que ver con momentos de búsquedas de la escritura. Y lo que más me interesaba acá es lo que te decía del cuento de hadas y de trabajar pequeños universos de espacio-tiempo particulares, y como experimento narrativo, eso me lo permitía más el cuento que una novela.
No sé si es fundamental porque hay mujeres que ganaron premios y igual no tienen el reconocimiento que deberían tener. No creo que el premio te garantice nada. Es fundamental para una mujer escritora lograr visibilidad y lograr que la obra circule, que la obra tenga reseñas y que te consideren en un par con los autores varones. Eso no ocurre todavía y no te lo va a garantizar ni un premio, ni una reseña, ni siquiera las ventas. Es una cuestión que hay que seguirla peleando, ¿no? No, los premios no son garantía tampoco de eso, de que vas a llegar, porque tenés ejemplos de escritoras que han ganado premios y quedaron por ahí olvidadas o relegadas. Está fatal, fatal, vos las habrás visto y yo también las vi, las cantidades de notas que han salido, cómo han bajado las ventas, porque obviamente los libros, vos lo escuchás en todos lados que los libros están caros, pero también tiene que ver con las políticas que se están aplicando, ¿no? Que están ahogando a la industria de distintos lugares.